Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 16. Muy buenas noches, amigos televidentes. Una vez más presentamos su programa Encuentro con la Soberanía. Esta noche nuestra compañera Raquel Valerio no estará presente, pues se encuentra de viaje, pero nos acompaña para llenar esa ausencia nuestra querida amiga nacionalista Laura Gil, quien es catedrática universitaria, reconocida crítico de arte y una voz muy importante en la defensa patria. También tenemos, como siempre, a nuestra compañera Priyanka Rodríguez. Hoy tenemos un menú muy interesante y en breves momentos pasaremos a un corte y luego venimos con los temas del día. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime, es el rencor eterno. En el año 16. Sí. Los tópicos de la primera parte de este programa son los siguientes. El presidente de la Academia Dominicana de la Historia, Bernardo Vega, dio a conocer un estudio sobre el ADN de los dominicanos. Tenemos también, en segundo lugar, vamos a debatir un poco los antecedentes del nombramiento del nuevo arzobispo de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Francisco Soria. Igualmente, el informe sobre la educación dominicana de la Asociación Educa. En cuarto lugar, vamos a recordar un poco las declaraciones del esposo del embajador de los Estados Unidos, Bob Satterwhite, quien dijo que esperaba que la Iglesia Católica le diera excusa por los pronunciamientos del cardenal López Rodríguez y el obispo Masalles. Como siempre, en la segunda parte de nuestra edición tendremos al historiador Manuel Núñez, quien tiene un importante tema de debate y análisis. Buenas noches. Buenas noches. Laura, bienvenida. Gracias por la invitación. Sí, Priyanka, buenas noches. Buenas noches. Y bien, ustedes saben que la Academia de la Historia, quien dirige actualmente el economista Bernardo Vega, presentó un estudio que se ha hecho en coordinación con la Universidad UNIBE, con la National Geographic, donde se dice que la composición racial dominicana está compuesta fundamentalmente en un 42%, con genes africanos, un 32% aproximadamente europeo y un pequeño porcentaje, un 4% de origen nativo, taíno. En realidad, esos son estudios que se hacen quizás muy esporádicamente, pero lo que nos llama la atención, y creo que ustedes están de acuerdo con eso, es el hecho de que salen esas conclusiones en este momento. Claro. ¿Qué les parece a ustedes, Laura y Priyanka? Yo lo que creo es, como hay estudios que se han hecho anteriormente, que a medida de que entran más haitianos a la República Dominicana, al parecer aumentan los ADN africanos. Entre 2008, 2010 se hicieron unos estudios también con la Universidad de Mayagüez, Puerto Rico, la UCE, donde eran un poco más conservadores, ¿verdad? Y en este estudio reveló que del 15 al 18% de los dominicanos tenían una descendencia directa en su ADN taíno. Ascendencia, perdón, sí. Entonces, más adelante, también Luz Brito, que es también historiadora, socióloga, mencionó donde elevaba este número en el ADN de los dominicanos, pero al parecer Bernardo Vega, ¿verdad?, quien sigue la misma línea por la cual nosotros vamos en contra, que es una línea que quiere desaparecer realmente a los dominicanos como tal. Entonces no es para menos, esto no es ninguna noticia nueva. Bien, yo lo que diría en primer lugar, ese estudio ya ha sido inmediatamente objetado desde el punto de vista metodológico. Parece que a donde se tomaron las pruebas
fueron unos lugares muy específicos como los batalles de las romanas. Imagínense usted lo que puede salir ahí. Y por otra parte, no son solamente los estudios de ADN o los datos numéricos. Permíteme que te corrija un poquito, no es un 32, es un 39 de genes de origen europeo. Y un 49, y un 49, hay una diferencia de 10. Exactamente, un 49 africano y el resto taíno. Esas cifras hay que ver qué interpretación se le da, e incluso en el caso de que fueran ciertas, que como dije ya han sido inmediatamente objetadas por razones metodológicas. National Geographic tiene mucho prestigio, pero National Geographic también en algunas ocasiones ha sido sumamente sensacionalista con sus publicaciones. Bastante. Entonces no siempre tienen el rigor científico que amerita la fama que tiene esta publicación, a la que yo estoy suscrita y que hay que verla, porque en muchos sentidos es valiosa, es interesante, pero no es dogma de fe. No, y hay algo que yo quiero acotar, y es lo siguiente. La National Geographic, que surgió hace más de 100 años en los Estados Unidos, y en la que tuvo entre sus primeros, entre sus fundadores, Alexander Graham Bell, hace aproximadamente un año pasó a formar parte de la cadena Fox, o al contrario, el grupo empresarial que posee la cadena Fox compró el 77%. Bueno, hay que recordar los antecedentes de la cadena Fox, que fue la que publicó el famoso estudio de Sánchez, este profesor de una universidad de negocios de Nueva York, defendiendo con una falta total de respeto por el sentido histórico la fusión, porque la comparación que hizo es que se debían fusionar Haití y República Dominicana, igual que las dos Alemanias, a ver qué tiene que ver Alemania, que se unifica en el siglo XIX y por vamos a decir que deseándolo toda su población por un movimiento popular, y que a raíz de la Segunda Guerra Mundial quedó dividida en contra de su voluntad, con República Dominicana, que a sangre y a fuego se independiza de Haití, y que no tenemos para nada la unidad cultural. Pero déjame decir una cosa también. Yo creo que esta insistencia en los genes es absolutamente nazi. Esto es ideología nazi. Actualmente en antropología se está desechando el concepto de raza. Hoy en día se habla de grupos étnicos. Hay personas que tienen, por vivir en un entorno geográfico determinado, más o menos melanina y algunas adaptaciones al clima, que no tienen que ver para nada con el carácter moral de las personas, y simultáneamente se desarrollan algunos rasgos culturales y entonces llegan a constituir una etnia. Pero en África, que son, vamos a decir en su mayoría, si no todos, de genes africanos con su origen en la llamada África Negra, ¿verdad? Pues esta gente tiene fronteras, y no hay un sentido tribal más fuerte que el de los africanos, y más defensa de sus diferencias culturales. Claro que sí. No me comparen ustedes a un africano islamizado, que desde la antigüedad tienen escritura, con los animistas de África Negra que viven en sociedades ágrafas hasta la colonización. O qué me dicen de los coptos de Etiopía, que hace 2000 años que son cristianos, mucho antes que Europa. Son cristianos antes de que se haya cristianizado Europa. Entonces son extremadamente diferentes, y eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestros vecinos haitianos. Ya se ha dicho hasta la saciedad, por el sistema de explotación terrible que tenían los franceses en Saint-Domingue, en la colonia de Saint-Domingue. Los esclavos africanos vivían 7, 8, 9 años y los reponían por población africana nueva. Entonces esto quiere decir que los vínculos culturales con África siempre están frescos, mientras que el negro dominicano muchas veces hasta venía de España, los ladinos, o sea, ya su lengua materna era el español cuando habían llegado aquí. Los bozales. Entonces no nos identificamos, hay una ruptura con la cultura africana para el surgimiento de algo nuevo, que no es la cultura europea, que puede tener varias raíces, pero que ya es algo nuevo. Tampoco. Y no es la aborigen y no es la africana, es algo nuevo. Yo veo que hay una especie de misoneísmo, hay un terror a admitir la novedad
que somos los latinoamericanos en general y específicamente los dominicanos, somos algo nuevo. Entonces, eso es lo que se quiere borrar para desguazar, desarticular, desmantelar la nación dominicana y el Estado dominicano y convertirnos en una factoría que va a simplemente a responder a los intereses extranjeros. Sí, y a los intereses criollos que están asociados con esos grandes capitales. Claro. Sí, entonces surge también ahora, porque todos estos acontecimientos son coincidentes. Tenemos aquí el nombramiento del obispo Soria, del arzobispo nuevo, y quiero que repasemos un poco los antecedentes, como cuando el Papa en la reunión ad limina que tuvo el año pasado con la jerarquía del arzobispado dominicano, que les pidió tener solidaridad, ayudar en todo lo posible a las autoridades a que toda esa población se asentara aquí, se les reconocieran sus derechos civiles que no sabemos dónde se le han desconocido aquí. Porque ellos llegan sin papeles, ellos nacen, viven y mueren en su país sin papeles. Y salen al exterior sin papeles también. Entonces nosotros estamos en la obligación porque el Santo Padre lo dijo. Entonces yo quiero que comentemos un poco eso. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de todo el trayecto del nuevo arzobispo Osoria. Sabemos que es un defensor a carta cabal de los inmigrantes haitianos. Se manejó algo la pastoral haitiana. Ajá, ¿no? la pastoral haitiana. Sí, en San Pedro de Macorís era quien trabajaba directamente con los bateyes, inclusive mencionamos que quería que se hiciera un hospital para estos pobres indefensos inmigrantes. Fue uno de los defensores de Harley en el momento que fue acusado por Morales Troncoso. O sea, cuando Morales Troncoso pidió que se retirara del país a Harley por su difamación sobre la República Dominicana. Claro. Entonces, es un poco preocupante, no solamente por la designación de Osoria, sino porque ahora hay 3 cargos de obispos que hay por llenar, que son 3 nuevas designaciones que vienen, que es para Baní, para San Pedro de Macorís, porque al designar a Osoria como arzobispo metropolitano de Santo Domingo, entonces queda abierta esta posición en San Pedro. Pero próximamente, lo que me preocupa también, una de las cosas que más me preocupa es que próximamente quedarán 3 posiciones más de obispos, 3 posiciones más quedarán libres, ¿verdad? Nuevas serían 6 designaciones, también vendrían la de, déjame ver, vendrían 3 designaciones más, que son la de la Altagracia, la de San Francisco y la de San Juan. También la de La Vega, porque el obispo de La Vega, debido a enfermedades, exacto, también presentó su renuncia. Pero hay algo más preocupante en toda esta parte, aparte de la designación de Osoria, y es la siguiente. En 2 años se debe designar un nuevo cardenal. Pues resulta que quien está haciendo el estudio para ver quién es el más ideal, el más idóneo para ser cardenal de la República Dominicana es nada más y nada menos que Ocolo. Él estuvo por todas las provincias del país haciendo los estudios correspondientes y tratando de averiguar quién es el más freudiano. Y entonces el martes, está claro, ¿quién es el más freudiano? El martes envió su recomendación al Papa, ¿verdad? Envió sus recomendaciones al Vaticano. Entonces, considerando toda la fuerza que está tomando ahora este movimiento prohaitiano dentro de la Iglesia Católica, nos dice mucho, realmente nos dice mucho, y sobre todo porque la mayor parte de la feligresía católica responde directamente a lo que diga un sacerdote o a lo que diga su arzobispo. Entonces, eso deja mucho que decir. Y especialmente en las comunidades pequeñas, en las comunidades rurales, donde todavía a la iglesia se le ve como una institución maternal. Inclusive hay gente que todavía tiene una fe ciega y que cree que todo lo que dice la iglesia es algo dogmático. Entonces, por ahí yo creo que la labor de los intelectuales que estamos vinculados al movimiento nacionalista, tenemos que hacer un duro trabajo. Y bien, pasando a otro tema,
tenemos aquí que hace una semana la entidad Educa divulgó un informe con los resultados de las pruebas TERCE del laboratorio que estudia la educación en América Latina. Y para reiterar ya otros resultados de otros estudios, quedamos en último lugar. De 15 países que tomaron la prueba, estamos por debajo de Nicaragua en lectura, lengua, matemáticas y ciencias. Entonces, la educación pública no está enseñando a leer, no le está dando realmente una formación en cuanto a los manejos básicos de la lengua española, no está enseñando a contar, ni a restar, ni a sumar, y mucho menos ciencia, porque imagínense, la ciencia es un castillo como que se ubica sobre todos esos conocimientos básicos. Y además, que es algo que no se mide en esas pruebas, tampoco nos está enseñando a tener conciencia ciudadana ni a conocer nuestra historia. Claro. Entonces, Priyanka, Laura. Sí, de todas maneras, pasaron muy rápidamente el tema del obispo. Sí. Yo quisiera decir rápidamente algo al respecto. Hay gente que está confundida y cree que como está en lugar de el cardenal, que es cardenal, el nuevo obispo. Hay que aclarar muy bien eso. Él es obispo de Santo Domingo, él no es cardenal. Como ha dicho arzobispo. Como ha dicho Priyanka, el cardenal nuevo se elegirá dentro de 2 años. Yo quería decir que yo siento un gran respeto por lo que representan el puesto del Papa y el puesto del arzobispo, un respeto enorme, pero eso no quiere decir que vaya a apoyar cualquier equivocación suya, porque son humanos. Yo sí quisiera prevenir a mi iglesia católica, a mi iglesia y los demás que forman parte de ella, mía también, sobre el peligro del fariseísmo. Es muy fácil decir que uno está ayudando a un pobre desposeyendo a otro. Es todo cuanto tengo que decir. Yo creo que ni Cristo ni San Francisco de Asís, bajo cuya advocación se ha puesto el Santo Padre, hubieran aprobado la barbaridad que se está haciendo de que hay dominicanos pobres que van a un hospital y no encuentran puesto porque se lo han cedido a un haitiano. Porque es la forma de trasegar población a República Dominicana, pasarle los problemas de Haití a República Dominicana y no solucionar los de Haití. No solucionar los de Haití. Para nada. Empeorarlos, creando en lugar de 1 o 2 estados fallidos. 2 estados fallidos que a la larga van a detonar en una gran confrontación que puede incidir en toda América. Claro. En América completa, inclusive en Estados Unidos. Una tremenda irresponsabilidad. Un abuso enorme. Un abuso y una irresponsabilidad. Y es una actitud extremadamente farisea. Apoyar que la solución de Haití sea empobrecer todavía más a ese 40% de población de pobres que tenemos en República Dominicana. Y terminar de desorganizar este Estado. Claro, que nos ha costado históricamente tanto trabajo construir. Desde el punto de vista de lo que es el cristianismo, tengamos mucho cuidado con las actitudes farisaicas. Entonces, si Priyanka quiere decir algo sobre la educación, yo también quisiera apuntar un... Puedes continuar, yo puedo hablar después de ti. La vanguardia de la educación actualmente en el mundo, como muchos sabemos, es Finlandia. Y Finlandia ha puesto el dedo en la llaga de que lo fundamental son los maestros. Yo he sido asesora en 2 ocasiones del Ministerio de Educación para el plan decenal y luego para el bachillerato en artes. Y tengo, por lo tanto, un poco de experiencia interna de cómo funciona aquello. Y desde las primeras reuniones a las que asistí en estos trabajos, siempre he pensado que el problema medular en la educación dominicana es la formación de los maestros y un salario digno. Es lo que están enfatizando los finlandeses actualmente. En Finlandia solamente la gente que tiene el mejor currículum y que también ha demostrado con determinadas actividades de servicio social que tiene vocación de servicio social, se le admite ser maestro, porque los finlandeses consideran que en otro caso ellos no pueden darle algo tan delicado como la educación de sus hijos a estas personas. Entonces,
Eso es algo sagrado. Tenemos que llamar la atención de que la construcción de escuelas es muy importante, pero estamos dejando para el final la construcción de los maestros, la construcción del personal, del estamos dejando humano. para el final, de que no, porque eso viene después. No, hay que hacerlo al mismo tiempo, por lo menos al mismo tiempo, y cuidado si antes poner el énfasis en los maestros. Es mentira que una persona con un sueldo miserable y que trabaja 3 tandas o una tanda extendida y después una nocturna tiene ni tiempo ni dinero de comprarse un libro. Entonces, énfasis en los maestros, esa es mi tu postura. propuesta. Bueno, Sí. yo quiero mencionar también, igual que Laura, que a veces, o sea, el gobierno se ha enfocado mucho en la creación de escuelas, pero de nada nos sirven las escuelas cuando no tenemos profesores, cuando no tenemos docentes altamente capacitados. Claro. Todavía tenemos escuelas vacías, entonces hay un 4% que se aprobó para la educación y ese 4% al parecer solo se ha dedicado a infraestructura y a la educación y a la inclusión de inmigrantes haitianos en las escuelas. Sí, pero fíjate, inclusive en el punto de la infraestructura, tampoco hay demasiado que exhibir, porque muchas de esas escuelas fueron mal terminadas. Vulnerables, y son vulnerables. Mira, y un estudio que se hizo hace unos años, en referencia a ese tipo de edificaciones, resulta que ni siquiera están contempladas para resistir un terremoto. Pero es que en una zona hay de alta que le han derrumbado muros y paredes con un aguacero fuerte, pero por Dios, eso nunca se había visto en este Claro, país. no, yo me refiero a que al parecer lo han dedicado a infraestructura porque claro, porque a preparar a docentes lamentablemente no se han dedicado. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener una educación digna? ¿Cómo podemos tener profesionales capaces cuando quienes forman estos profesionales no tienen la capacidad necesaria? Mira, hace 2 años yo estuve en una conferencia donde estaba un personal del Ministerio de Educación de Corea, y cuando vieron el pensum específicamente al área al que ellos estaban dando la conferencia, ellos dijeron, este pensum lo utilizábamos nosotros hace 30 años. Claro. Entonces es lastimoso. ¿Cómo puede crecer un país cuando la educación pero está mal? paradójicamente lo que se enseñaba aquí 30 y 40 años antes funcionaba mejor que lo que se enseña ahora. ¿Qué es lo que se enseña ahora? O como se enseña ahora. Porque se enseñaba bien. Se enseñaba bien. Ajá, aunque fueran nociones, vamos a decir que hoy en día estuvieran básicas o algunas que hoy en día estuvieran obsoletas, pero se enseñaban bien. Bien enseñadas. Bien enseñadas. Entonces, claro, a los niños se les enseñaba a pensar. Claro. Bueno, pasando a otro tema, vamos a retomar esto que se ha comentado mucho prácticamente es una exigencia que la hace Vox Sarawak. Dice que la Iglesia Católica, especialmente el cardenal Masalle, y algunos más que se han pronunciado en contra de la homosexualidad, etcétera, como que le deben una disculpa, porque el Papa dijo que sí, que la Iglesia debería disculparse frente a los homosexuales. Entonces, yo, antes de que ustedes entren en materia, yo quiero recordar como que deberíamos primero pedirle disculpas, la Iglesia debe disculparse con las familias de los niños que fueron abusados sexualmente, por ejemplo, por Wesolowski, y por otros sacerdotes y religiosos que no han salido a la luz. Claro. Que eso es lo primero, a esos niños y a las familias que han sido victimizadas. Claro. También a propósito del fariseísmo, es increíble que Estados Unidos tiene ahora un gran escándalo con que se han descubierto nuevas correrías pedófilas de Michael Jackson, y sin embargo han estado financiando el famoso manual Hablemos de USAID, que una de las perlas de lo que dice es que a un niño que un adulto le mete mano, que hay que enseñarle a que él tiene que dejarlo para ver si le gusta, porque tiene que probar. O sea que lo primero que hay que hacer es confundir al niño, y después dejar que evolucione como él quiera. Bueno, eso es muy delicado. Tú sabes que a mí me gustaría, si uno pudiera conseguir algún ejemplar, porque mira, si lo conseguimos, eso lo traemos aquí y lo desglosamos. Claro, pero yo he visto los paneles que han hecho en televisión con psicólogos distinguidos, y por eso tengo un conocimiento de cuál es el material. Ellos deberían pedir disculpas por eso, porque entonces en su país sí que se protege a la infancia de la corrupción de menores,
Pero Entonces claro, aquí están auspiciando y pagando por una publicación que es infame. qué infame. Bien, vamos a la segunda parte con el historiador Manuel Núñez. Hoy tenemos como tema el artículo Los argumentos de los adversarios de la nación. En breves momentos tenemos al doctor Manuel Núñez. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16. Buenas noches, Manuel. Buenas noches. Bienvenido a Encuentro con la Soberanía. Hoy tenemos un plato fuerte, ¿verdad que sí? Bueno, Sí. vamos a ver. Sí. Al leer tu artículo de este lunes, lo hemos dividido en varias partes. La situación del país, el empleo del concepto de la mansedumbre cristiana para anular la soberanía del país y la soberanía, digamos, de la visión de la gente. El papel desempeñado por la Iglesia Católica en el proceso de haitianización de la sociedad dominicana. En cuarto lugar, la culpabilización de la República Dominicana del fracaso de la nación haitiana. Y finalmente, la elección de Osoria y el papel del padre Christopher Harley Sartorius en años Es anteriores. una visión global. En realidad lo que tenemos básicamente es el desarrollo de una estrategia que se ha ido llevando a cabo en contra del país y que ha tenido su punto culminante en esta designación del padre Osoria. Vamos a ver por partes. La República Dominicana en la actualidad está padeciendo el desplazamiento masivo, la mudanza masiva del pueblo haitiano hacia República Dominicana, la desnacionalización del trabajo, la ocupación de los hospitales, de las escuelas, todo un proceso de desposesión, de apropiación de todo lo que son las conquistas sociales del pueblo dominicano, y ante esa situación la Iglesia, al parecer, no tiene ningún tipo de apiadarse, no se apiada del dominicano, de misericordia con el dominicano, es decir, que toda su misericordia, su condescendencia, la tiene exclusivamente con los inmigrantes extranjeros que vienen al país. Y esto desde luego supone una situación de abandono de la feligresía, y ese abandono se da también utilizando las propias creencias religiosas. Es decir, se está utilizando la Iglesia, las creencias religiosas del dominicano con miras a tratar de convertir al dominicano en sepulturero de su propia nación. Es decir, es una situación extremadamente negativa. Sí, pero con recursos del Estado Dominicano, porque la Iglesia tiene apoyo del Estado Dominicano, lo mantiene. Claro que sí. La Iglesia es parte del Consejo Económico y Social, tiene muchas ONGs que son financiadas por el Estado Dominicano. Algunas de esas ONGs incluso se dedican a traer inmigrantes haitianos, como son las ONGs que dirige el padre Martínez Bretón, Regino Martínez Bretón, las ONG que dirige el Centro Bonó. Todas ellas están, digamos, documentando todo lo que son los ataques, los estereotipos que se siembran en contra de la República Dominicana en el exterior. Y ahora que tú mencionas a Regino, eso me recuerda que en uno de los gobiernos de Leonel Fernández, a él se le dio mucho poder, porque a él se le dio como una especie de permiso estatal para que moderara el ingreso de los obreros aquí a República Dominicana. Entonces, habiendo un contubernio como ese, uno no se explica cómo es posible que se continúe con esa relación como de acechanza con el Estado Dominicano y al mismo tiempo de concesión del Estado Dominicano. Yo creo que hay una situación de rendición por parte del Estado. O sea, hay un guión que se está llevando a cabo, que es el de obedecer a los organismos internacionales en todo lo que es el ceder soberanía a cambio de una cierta aceptación de situaciones que son criticables en términos en la corrupción, en lo que fueron las elecciones actuales que acaban de pasar. Es decir, existe
digamos, un expediente de extorsión que se utiliza como mecanismo de coartada para que esta gente obedezca ciegamente a los propósitos internacionales de tratar de responsabilizar a la República Dominicana del descalabro de la nación haitiana. Y eso evidentemente es extremadamente fatal para el país. Yo quiero que veamos, tenemos un video que muestra las actitudes tomadas por el padre Hartley, que fue de las personas apoyadas por el monseñor Osoria, que acaban de nombrar arzobispo de Santo Domingo. Hartley fue un individuo que permaneció en el país 10 años y estuvo esos 10 años apoyados por el Osoria, y en esos 10 años Hartley prácticamente sublevó la diócesis en contra de las autoridades, provocó una escisión entre los haitianos y los dominicanos, entregó viviendas financiadas por el Estado Dominicano y por la cooperación internacional a los haitianos, excluyendo a los dominicanos, a los campesinos de esa compasión, y eso provocó evidentemente resentimientos, rencores entre las poblaciones, y él hizo una película de todo aquello que se llama El precio del azúcar, que la hizo con la finalidad de desacreditar la industria desacreditar al país, y en esa película aparecen dos cortes que hemos escogido. Uno de ellos, cuando las poblaciones comienzan a rebelarse en contra del padre, y el otro es la llegada de la comunicadora Consuelo de Pradel a San José de los Llanos, con el objetivo de solidarizarse con la población dominicana, que había hecho una huelga general para que el padre Osoria, para que el padre Hartley Sartorius se fuera del país. Hartley Sartorius había traído incluso militares españoles que estaban de la Minutada de aquel lado, armados, para repeler a los militares dominicanos y a la autoridad dominicana. Y en ese momento, cuando Consuelo de Pradel va a San José de los Llanos, él se refugia en la iglesia con los haitianos y con las ONGs, tratando de crear un coto de resistencia a las protestas dominicanas. Pero fíjate en una cosa, Manuel, a mí me gustaría que tú hicieras una pequeña reflexión en torno a ese evento particular de cómo él introduce o se apoya en militares extranjeros, porque eso yo lo veo como una agresión, digamos, de un individuo particular en contra de una nación. Entonces, eso es algo muy grave. Sin embargo, eso pasó como por debajo de la puerta. Entonces, en el caso de que el Estado Dominicano hubiera decidido en ese momento, hubiera asumido su papel, yo me imagino que a él le tocaba deportación y hasta cárcel, porque, ¿y cómo? O sea, ¿con qué? Usted es militar, o sea, ¿con qué derecho? Bueno, era un hombre desafiante. Trae usted de fuera militares extranjeros. Claro. O sea, eso es una agresión armada prácticamente. El padre Hartley Sartorius era de la nobleza española, era primo hermano de Isabel Sartorius, que fue novia del rey actual, de Felipe VI, y su tío había sido uno de los fundadores del Partido Comunista Español, una familia muy conocida, ligada a la nobleza, y la familia Hartley son vendedores de mermelada, de confituras en Inglaterra, y también tienen alguna ligazón con la gente de Buckingham. Es decir, que él, imbuido de esas ínfulas de descendientes de nobles, pues tenía relaciones además con gente en el exterior, en Inglaterra, donde se crió una parte de su educación, y en España, y logró conseguir los fondos para hacer el documental The Price of Sugar, que es el documental en contra de la República Dominicana, para publicar un libro de sus declaraciones, para hacer una exposición de fotografías en París, en contra del país, de su misión en los Batelles, y por igual para incoar una compañía de abogados y demandar a la compañía Vicini, ¿no? Que la compañía Vicini, tratando de
de ganarse a Hartley, le dio a Hartley la posibilidad de que él también distribuyera las casas y dispensarios médicos para haitianos, además de lo que él consiguió, pensando que con ello pues ya estaba complaciendo los objetivos de Hartley. Hartley no se inmutó y volvió nuevamente a demandar a los Vicini y a pedir una huelga indefinida. Cuando él pide la huelga indefinida en los batalles de los Vicini, es cuando se produce, digamos, la cancelación, cuando Soria ya dice, ya no es posible mantener a este hombre más en el país, y decide pedirle la renuncia. Pero no, o sea, pero una vez que salió del país, continuó su protesta en contra de República Dominicana, porque luego va a Londres y a España, y es tal, digamos, la envergadura de la protesta que el canciller de la República, el canciller Morales Troncoso, se vio en la obligación de pedirle al superior de Osoria, el primado de Toledo, Braulio Rodríguez Planas, para que instara que este hombre desistiera ya de su campaña contra la República Dominicana, contra el turismo y contra los ingenios de azúcar de la República Dominicana. Vamos a ver, creo que son unos 4 minutos que dura, los 2 cortes de este documental para que veamos y luego comentemos este aspecto. More than half the homes were given to Haitians. But now Vicente lives in a 3-room house, complete with indoor plumbing. Although most of the houses at Gautier were given to Dominicans, word spreads that the priest is being unfair to the locals. Ahí en Gautier dieron una casa hacia ahí y él se la repartió a los haitianos y a los dominicanos los dejó fuera de la casa. Y por eso es que no queremos el padre. ¡No queremos el padre! Los Vicini no pueden defender las cosas malas que hacen, las injusticias, la explotación. Entonces, han acudido a los expedientes del nacionalismo. Han tomado a mucha gente buena, quizá incauta, que no sabe. Puede ser que no le guste o le moleste una presencia de haitianos quizá en puestos de trabajo. Y los Vicini quieren exacerbar estos odios. Los organizadores de la protesta dijeron que continuarán en pie de lucha hasta que el sacerdote Christopher Harris abandone San José de los Llanos. Mejor muerto y fuera el padre de aquí, fuera el padre. I'm very frequently scared, but it's something I've learned to live with. So I very seldom think about it. I don't think the times that I've experienced fear has ever changed my life in any shape or form. Lo primero que quiero decir, mal que le pese a quien le pese, el padre no va para ninguna parte más que para los batalles. Hace algunas semanas hicimos la denuncia del padre. The turmoil in Father Christopher's parish attracts the attention of the media in the United States and Europe. Even Dominican reporters cover the story. Y sufrió graves quemaduras que la mantienen postrada en una cama. El ingenio Cristóbal Colón, propiedad de la familia Vicini, han quedado seriamente dañados. Padre Christopher nos escucha y que a través de él
otros como ustedes y los demás países saben la realidad en que estamos viviendo. Y él ha sido como un Dios para nosotros, como un Mesías esperado, que nosotros a lo largo del camino, a través de nuestra súplica, Dios ha sabido escucharnos. Porque gracias a él, ustedes hoy han visto con sus propios ojos, no es que le han dicho, sino han visto la realidad. But the international attention hasn't protected Father Pedro Ruqua. Like Father Christopher, he is under attack for defending Haitian cane workers. After he is physically assaulted, Amnesty International starts a campaign in his defense. Franklin Almeida invitó al padre Pedro Ruqua a aclarar quién o quiénes pretenden hacerle daño. Despite letters from human rights groups around the world, the Secretary of the Interior and Police refuses to take the complaint seriously. Todas dicen más o menos lo mismo y se refieren a supuestas amenazas contra el padre Ruqua. When Father Pedro finally meets with the secretary, he is ridiculed in front of the press. The message is clear. Priests who advocate for the Haitians will have no guarantee of protection from the government. As events have unfolded in the past months, the sugarcane industry has been trying to pressure me and the people who work with me to basically back off and to leave things the way they are. Yo creo que hay un riesgo real de que a él, al padre Christopher y a sus colaboradores más cercanos le pueda pasar algo en cualquier momento y que puede venir del sector más insólito. Igual puede venir de un fanático que esté en su casa, como decía hace un momentito, que puede venir encomendado por cualquiera de los sectores que le están adversando en este momento. I am worried about him because I know that he's not going to stop. He is very much an all-or-nothing person. And if he has to hedge his ideals, I think it would be very sad. I'd rather see him go out true to his beliefs than hang around not being true to his beliefs. Saque los haitianos de aquí, lléveselo para Haití. Que nosotros le vamos a decir a los dominicanos que le tenemos que buscar empleo. The Dominican media rarely supports the Haitians. Consuelo Despradel has 2 shows a day, and she is not shy about speaking her mind. Porque él dice que él es descendiente. ¿Tú sabes lo que es la boca corre? Que él es descendiente de los reyes de España. Y que a él nadie lo toca. Óyeme esta vaina. Eso es interesantísimo, eso. I've been accused of si él es padre de verdad, él tiene que comprender que a la comunidad no lo quiere. El cura o lo sacan del país o lo vamos a sacar nosotros. Ese es un cura enemigo de la República. Pues bien, Manuel, esta situación es muy compleja. Realmente yo creo que la presencia de Osoria significa muchas cosas. Significa quizás que la situación se está apretando para los dominicanos. ¿Cómo tú ves ese asunto? Mira, lo que acabamos de ver en el video, que es, digamos, muy importante, fue la situación que se produjo en San José de los Llanos con la presencia de Halter en el país, que era, pues, un pupilo de Osoria, ¿no? Desde luego, Osoria ha dicho que él no cree en las fronteras, que las fronteras son mentales. O sea, las fronteras han servido para sembrar la paz en el mundo, porque un mundo donde no hay fronteras, no hay reglas y no puede haber paz. O sea,
Estamos viviendo en un mundo con fronteras, donde cada país tiene una soberanía, donde los pueblos tienen una soberanía territorial, tienen derecho a manejar sus recursos, a manejar su cultura, a tratar de hacer lo mejor que pueden por sus poblaciones y a un ejercicio del gobierno propio dentro de los linderos establecidos por el derecho internacional. Claro. Este hombre de repente se inventa que no hay frontera, que los países no tienen frontera, y desde luego con ese criterio que fue el que aplicó para aceptar al padre Halter Sartorius en el mando de la Iglesia Dominicana, pues es muy probable que la Iglesia, en lugar de ser leal a lo que ha sido la continuidad histórica de la República Dominicana como país, porque la Iglesia ha sido la placenta que conservó la nacionalidad. Es decir, durante la ocupación haitiana, Boyer prohibió la enseñanza de la lengua española en 1824, volvió a prohibirla en el 1834, cerró todas las escuelas en el país, cerró la universidad. Fue una etapa oscurantista la que vivieron los dominicanos en ese periodo de cautiverio babilónico, y en ese momento pues la iglesia era digamos el oasis, el puerto de nutrición de los patricios. Fue allí donde Duarte, en las cátedras del padre Gaspar Hernández, donde Duarte forjó su ideal libertario, y fue también la iglesia la que pudo mantener unos pequeños hilitos de circo que fueron digamos la presencia de lo que era la educación en aquella etapa histórica en que los haitianos convirtieron los templos religiosos, incluyendo la catedral, en arsenales y en almacenes de víveres. Y además prohibieron todas las fiestas religiosas. Entonces, esa misma iglesia, que ha sido la iglesia del padre Meriño, del arzobispo Noel, del padre Valera, del cardenal Veras, del cardenal López Rodríguez, que ha sido siempre una iglesia nacionalista, ahora mismo ha caído en manos de personas que no tienen, por lo que se sabe, por su historial personal, por su acción en la vida pública dominicana, ninguna lealtad a la continuidad histórica del pueblo dominicano. Sí, disculpa un momentito. Y cabría preguntarse, si las fronteras no existen y no deben existir, ¿por qué Osoria no ha defendido a los dominicanos, los pocos dominicanos que se atreven a cruzar ilegalmente a Haití, que los metan en la cárcel inmediatamente y pasan muchísimo trabajo? Yo no he visto que él haya levantado una voz de protesta. Por esos dominicanos. Por esos dominicanos. Yo creo que hay una situación de considerar que los únicos que tienen derechos humanos son los haitianos. Son los haitianos. No es una situación nueva, lo hemos visto en todo lo que es la proyección política. Cuando en uno de estos rifirrafes, de estos encuentros, un haitiano, un dominicano resulta muerto por un haitiano, se convierte en un hecho común. Común, delincuencia como el militar que murió en estos días en la frontera. Bueno, han muerto varios militares. Sí, pero el último que murió a manos de haitianos, yo no lo he visto en la prensa. Sí, no, eso es una cosa sin ningún tipo de relevancia. Sí, sí. Y han muerto guardias militares que son asesinados por haitianos que quieren entrar y asesinan a los comerciantes, campesinos. Sí, comerciantes, bueno, choferes nuestros de estas patanas que han ido allí, que han desaparecido, sí, que lo secuestrados y no aparecen. Que no aparecen, que lo han picoteado, que lo han desguazado individualmente. Dominicanos que han muerto decapitados, han muerto más de 12, han muerto mujeres, personas asaltadas. Todo eso ha pasado, e incluso muerte de turistas. De un alemán que murió a manos de unos haitianos, unos italianos que murieron por unos haitianos que lo mataron en un centro turístico de la zona este. Todo eso parece sin ningún tipo de relevancia, pero cuando muere un haitiano se convierte en un hecho internacional. O sea, el haitiano que mató al dominicano, que le cortó la cabeza, se convirtió en un suceso común. Cuando los dominicanos tomaron represalias, los hijos del decapitado dominicano, que era un dueño de un taller de mecánica de Herrera, decidieron vengar la muerte de su
progenitor, y encontraron al hermano de este haitiano que mató, que decapitó a su padre, y lo decapitaron a su vez. Ese haitiano llamado Carlos Neriluz recorrió el mundo entero. Ese haitiano, que es producto de una venganza, de un ojo por ojo, ese haitiano se convirtió en el símbolo de la lucha de las marchas antidominicanas en Haití. Tanto es así que la Cancillería Dominicana tuvo que elaborar un comunicado pidiendo disculpas al gobierno haitiano por la muerte del decapitado. Y lo mismo ocurrió con el limpiabotas, que dos haitianos mataron para robarle el palé. Los tres haitianos, el limpiabotas colgado y los dos que eran sus cómplices, habían matado a una dominicana. Sí, porque eran asaltantes. Para estafarla. Esa dominicana nadie la menciona, es una no tiene ningún tipo de al parecer parte de los derechos que ellos exigen es tener derecho a quitarle los derechos a los dominicanos. Así es, hay una visión del derecho, es una iglesia que tiene una visión, se puede decir tuerta, es decir, una indignación selectiva. Se indigna de cualquier cosa que pueda pasarle a un haitiano, pero no se indigna cuando un dominicano es agredido por esta masa que viene buscando la vida a todo tren, sin tomar en cuenta, sin consideraciones de ningún tipo. O sea, hay una situación totalmente desigual que le favorece a los dominicanos, y esa situación es la que se está viendo incluso ahora con esto de Ocolo, de Osoria, que tienen unos pobres predilectos, es decir, los únicos pobres que merecen casas, que merecen que el mundo se solidarice, que merecen ser invocados en las plegarias, son los pobres haitianos, y los pobres dominicanos no merecen nada. Yo no entiendo o sea, han sido excluidos de toda la compasión, ¿por qué no excluidos de los empleos, de los hospitales y de las escuelas, sin ningún tipo de, digamos, de visión por lo que son sus derechos a vivir en paz. Perdón, yo ayer estaba pensando en la parábola del hijo pródigo, que el padre prefería al hijo que dilapidó su herencia porque regresó, y casi no le hace mucho caso al hijo que se ha portado bien siempre. Pero en este caso estamos hablando de un hijo pródigo que no es hijo y que no volvió, porque los haitianos son vuduistas. Claro. Entonces hay un cierto desprecio por una feligresía cristiana, católica, fiel, y una predilección por gente que ha practicado lo que yo llamo una cultura del engaño, porque la cultura haitiana en muchos sentidos es una cultura del camuflaje y del engaño. El vudú es la utilización de las imágenes católicas para seguir adorando a los loaces. Y hay que ver aquel documental de Cousteau, donde se ve un grupo de feligresía haitiana vestidos de blanco, cantando en un coro de una iglesia, de una forma tan sublime que uno casi se le salen las lágrimas, y después aquella gente coge y se mete en un lodazal con unas convulsiones obscenas. Que se ve que todo aquello era una pantalla, como ha sido la utilización de las imágenes para encubrir que se mantenía el culto a los loas. Entonces, esto yo creo que lo que está llevando ya y va a seguir llevando es que sobre todo la clase pobre dominicana está emigrando en masa a las iglesias protestantes. Entonces yo creo que habrá una... Sí, su propio cimiento los está destruyendo. Sí, habrá una especie de decisión entre la feligresía que seguía al cardenal López Rodríguez, que era un hombre de una visión nacionalista carta cabal, y la feligresía que sigue a Monseñor Osoria. De hecho, cuando fue nombrado en el cargo, mucha gente llamó y dijo: ese hombre nunca ha hecho nada por San Pedro, todo lo que ha hecho lo ha hecho por los bateyes y por los haitianos. O sea, se sintió desvinculada del jefe de ese obispado. Claro, porque no es una visión totalizadora, ni siquiera de integración de esa comunidad extranjera en República Dominicana, sino
de darle privilegios por encima de la población dominicana, evidentemente. Bueno, pues muchísimas gracias, Manuel, Laura, Priyanka. Hemos llegado ya al final de otra entrega de Encuentro con la Soberanía. Damas y caballeros, como todos los sábados, estaremos aquí en Teleimpacto, canales 52 y 22, todos los sábados de 8 a 9 de la noche. Muchas gracias. Feliz noche. Presentamos Encuentro con la Soberanía. El amor madre a la patria no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien lo oprime. Es el rencor eterno. En el año 16.